Hemos atravesado las montañas del Atlas. Atrás han quedado las fértiles llanuras del centro de Marruecos. Nos adentramos ahora en un paisaje desnudo, monótono, en el que mires donde mires, lo único que encuentras es tierra. En este entorno tan hostil, nacieron unas construcciones únicas en Marruecos, pensadas para defender la poca agua que puede encontrarse. Son los qusur o poblaciones fortificadas. Los qusur son el mejor exponente de la denominada arquitectura de tierra. A base de tierra y agua, las materias primas que más fácilmente pueden hallarse aquí, surgen estas impresionantes edificaciones cuyo color es similar al del suelo sobre el que se elevan. El inconveniente de estos edificios es su relativa fragilidad. El barro es un material poco duradero. Esto convierte a los qusur en monumentos efímeros, por lo que resulta difícil encontrar alguno en perfecto estado. Pero además, este tipo de arquitectura está pensada para proteger a sus habitantes de los rigores del clima. Las paredes de tierra con que están fabricados los qusur son un aislante perfecto que modera las temperaturas extremas del exterior. Los pueblos de esta región supieron utilizar estas fortalezas para defenderse de los ataques lanzados tanto por las tribus nómadas vecinas como por otras provenientes de mucho más lejos, del corazón del Sáhara. Si tu intención es visitar el valle del Draa o el del Dades y sus edificios de arquitectura de tierra, lo mejor es iniciar el viaje en la ciudad de Ouarzazate. En Ouarzazate verás esta casba de Taurit, llamada también Palacio de los Glauitas. Pese a haberse construido en fecha relativamente reciente, 1930, la erosión y falta de cuidados han estado a punto de destruirla. Para conservar estos monumentos de tierra se creó aquí una institución especializada, el Centro de Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Cultural Atlásico y Subatlásico, dependiente del Ministerio de Cultura marroquí. Con grandes esfuerzos y gracias a los fondos del gobierno marroquí y de otros países, sus responsables tratan de preservar este tipo de arquitectura, catalogando sus edificios de barro y rehabilitándolos con la intención de mantener la tradicional forma de vida asociada a ellos. Este es el caso del granero fortificado de Irhem en Ugdal, que ha sido rehabilitado con la intención primordial de que no se pierda la utilidad que ha tenido desde siempre. El Centro de Rehabilitación presta ayuda a iniciativas destinadas a la recuperación de la arquitectura de tierra, aunque éstas sean de carácter privado y realizadas por extranjeros. Es el caso de la labor que está realizando el gaditano Juan y su esposa Beatriz, que es portuguesa. En una decisión que a muchos podría parecer una locura, dejaron sus respectivos trabajos para viajar al oasis de Escura con la intención de construir un peculiar hotel restaurando una vieja casba cargada de historia. El oasis de Escura ha sido un oasis creado en el siglo XVII. Ha sido creado por gente venida de Arabia y por descendientes andalusíes provenientes de Al-Ándalus,
Y esta en particular, nuestra caza en particular, se llama la caza Ben Moro porque fue construida por un letrado andalusí que vino a estas tierras. De ahí el nombre de Ben Moro, que significa el hijo del moro. Más tarde, mientras paseamos por el oasis de Escura, recordamos sobre lo que nos ha contado Juan. Pensándolo bien, la historia nos parece increíble. ¿Cómo pudo ese tal Ben Moro dejar atrás España, una tierra rica y fértil, para llegar hasta este lugar donde por entonces no había nada más que unas cuantas palmeras? Si así lo hizo, debió de ser a la fuerza. Seguramente fue uno de los cientos de miles de moriscos expulsados de España a principios del siglo XVII. Parecía el final de una historia muy interesante. A finales del siglo XV, en los reinos cristianos de la península ibérica, sigue viviendo una importante minoría musulmana, a los que se les permite seguir practicando libremente su religión. A esta gente se les denominó desde entonces con el nombre de mudéjares. Esta situación de supuesta convivencia se mantuvo incluso tras la toma de Granada, el último reino musulmán en España. Los mudéjares siguen profesando su religión y mantienen sus costumbres, pero junto a esta tolerancia se mantiene también el histórico desprecio de muchos cristianos hacia los musulmanes, lo que se traduce en una creciente marginación de los mudéjares. Poco tiempo después de la conquista del reino nazarí de Granada, en esta plaza, Bib Rambla, el cardenal Cisneros ordenó la quema de miles de libros escritos en árabe. Este acto fue uno de tantos con los que se pretendía forzar a los mudéjares para que se convirtieran al cristianismo. Tanta represión arrastró a los mudéjares del Albaicín a una violenta rebelión contra los cristianos. Este fue el principio del fin de los musulmanes en la península. Los mudéjares fueron entonces obligados a convertirse o exiliarse. Muchos musulmanes abandonaron sus tierras, pero otros aceptaron forzosamente el bautismo. A estos ya no se les llamará mudéjares. Pasaron a ser conocidos como moriscos, es decir, conversos, al menos aparentemente. Los moriscos vieron cómo en el corazón de la Alhambra era erigido el imponente palacio de Carlos V. ¿Qué sentido podía tener levantar un palacio como este en medio de un entorno tan diferente? Parece lógico pensar que el emperador quiso dejar clara constancia de que la cristiandad había derrotado por fin al Islam tras 8 siglos de lucha. El Palacio de Carlos V fue uno de los muchos edificios erigidos en estilo renacentista. Este nuevo arte se convirtió en la más clara manifestación de la mentalidad que en esos momentos se imponía en Europa, el Renacimiento. Es esta también una etapa de profundos cambios sociales. Y si alguien sufrió intensamente estas transformaciones, sin duda fueron los moriscos. Nos encontramos en Adra. Este grupo de personas disfruta en una taberna, frente a un buen plato de jamón serrano, secado naturalmente en la Alpujarra. Cantan trovos, coplas que los cantantes improvisan alternándose. Esta costumbre, genuinamente alpujarreña, puede tener su origen en Al-Ándalus, donde se organizaban justas poéticas en las que los poetas competían entre sí, componiendo versos sobre la marcha. El idioma es el rasgo más característico de una cultura. Mientras los moriscos habitaron la Alpujarra, no dejaron de hablar la lengua de sus antepasados, el árabe. Este idioma ha dejado una profunda huella en el castellano. Aceituna. Zitun.
Arroz. Arroz. Alcohol. Alcohol. Limón. Limón. El denominado legado lingüístico de Al-Ándalus consta de varios miles de palabras de origen árabe, muchas de las cuales han pasado a otros idiomas extranjeros a través de España. Alubia. Alubia. Azafrán. Azafrán. Sequia. Acequia. Durante la Edad Media, la civilización musulmana se desarrolló mucho más que la cristiana. Desde Al-Ándalus fueron exportados a Europa ingenios científicos, sistemas de cultivos y productos agrícolas, así como otros adelantos cuyos nombres no pudieron ser traducidos, pues no existían anteriormente. Por eso, los europeos adaptaron directamente a sus idiomas los términos de origen. Arroba. Arroba. Azúcar. Azúcar. A mitad del siglo XVI, los tambores de guerra estaban próximos a sonar. Los intentos por integrar a los moriscos iban acompañados por prohibiciones como el cierre de los baños públicos. Hacia 1568, tras la injusta incautación de numerosas tierras a los moriscos, la situación se hace insostenible. En las Navidades de 1568 tuvo lugar una reunión secreta en la que se decidió llamar a la sedición a todos los moriscos. La reunión pudo celebrarse en esta casa del albaicín, llamada de Aben Humeya. De aquella reunión salió elegido el jefe de los rebeldes. Hernando de Córdoba y Valor fue nombrado rey de los moriscos, por lo cual tomó el nombre de Aben Humeya o descendiente de los antiguos omeyas de Córdoba. Pero si quieres conocer los escenarios de las revueltas moriscas, tendrás que dirigirte a la Alpujarra. En esta comarca montañosa y aislada, entre Sierra Nevada y la costa mediterránea, vivía un gran número de moriscos. Muchos, la mayoría, eran falsos conversos. Es decir, aunque en público se esforzaban por demostrar ser buenos cristianos, en privado seguían practicando el Islam con la misma fe que sus antepasados. Esto hizo que la llamada a la rebelión fuera bien acogida en la Alpujarra y que esta comarca quedara durante casi 2 años en manos de los moriscos. Así, en la primavera de 1569, Felipe II encomendó a don Juan de Austria a acabar con la revuelta. Don Juan de Austria y sus tropas entraron en la Alpujarra a través del puente de Tablate. Los soldados de don Juan no obtuvieron el éxito fulgurante que esperaban. Los rebeldes pudieron hacerles frente durante un tiempo, aprovechando su mejor conocimiento del terreno montañoso donde se libraba la guerra. Los más fanáticos atacaron a religiosos o incendiaron templos cristianos, lo que dio fama de sanguinarios a los rebeldes. Como cada año, los habitantes de la localidad granadina de Beznar recuerdan la entrada de las tropas cristianas a la localidad en las fiestas de su patrona. Continuamos nuestro camino siguiendo la pista a los moriscos rebeldes. Encontramos una referencia a ellos en una novela de Ginés Pérez de Hita llamada Guerras Civiles de Granada. Este escritor recoge un episodio de la guerra acaecido en la localidad almeriense de Purchena. Hacia allí nos dirigimos.
del Valle de la Almanzora, ciudadanos todos de esta ciudad de Purchena, da comienzo la tercera jornada de los Juegos Moriscos de Abenumella. Y para eso, con permiso del rey, convocamos a todos aquellos mozos que quieran probar sus fuerzas en el sostenimiento de la piedra de mármol. En 1569, el jefe de la revuelta, Abenumella, se dirigió con un importante contingente de rebeldes hacia el valle del río Almanzora para someter esta comarca. Tras acampar en Purchena, Abenumella organizó unos juegos deportivos para entretener y mantener la moral de la tropa. Estos juegos fueron recuperados hace unos años por el Ayuntamiento de Purchena. Durante 5 jornadas, en la Plaza Larga, tienen lugar diversas competiciones. Los moriscos lograron tomar este castillo de Purchena, como hicieron con gran parte del reino de Granada, pero su victoria fue efímera. Un factor que hizo fracasar la rebelión fueron las fuertes disensiones surgidas entre sus jefes que ocasionaron el asesinato de la mayor parte de sus cabecillas, entre ellos el mismo Abenumella, a manos de sus propios partidarios. El camino para los cristianos quedaba abierto. ¡De frente sobre el hombro! ¡Ay! Estamos en Valor, la localidad donde nació Abenumella. Las fiestas de moros y cristianos, muy extendidas por diversas comunidades españolas e incluso en otros países, rememoran no solo la rebelión de la Alpujarra, sino otros muchos episodios de lucha entre musulmanes y cristianos. Ya la aurora despunta, del occidente se distinguen sus tibios resplandores y del hermoso sol, su luz ardiente viene a dar vida a las gallardas flores. Y con su acento agusto y poderoso, ¡atrás y más allá! ¡Dijo la muerte! Contemplar estas fiestas es todo un espectáculo. Los vecinos de Valor recrean básicamente un desembarco de piratas musulmanes en las costas granadinas. Estos ataques desde el mar reforzaron la resistencia morisca durante la Guerra de las Alpujarras. Pero la revuelta estaba destinada al fracaso. Tras casi 2 años de lucha, hacia noviembre de 1570, los moriscos habían sido completamente derrotados. El sueño de recuperar la identidad de Al-Ándalus había terminado. Tras la derrota, los 80.000 moriscos granadinos que no murieron o huyeron fueron desterrados a otros lugares de Castilla y Aragón. Sus casas y haciendas fueron ocupadas por repobladores cristianos. La dispersión no contribuyó a su integración, sino todo lo contrario. Allá donde llegaban eran mal recibidos. A su vez, los moriscos odiaban con mayor intensidad a los cristianos. A finales del siglo XVI, en Granada, un grupo de intelectuales moriscos ideó un plan para tratar de acercar ambas mentalidades. Resulta todo un lujo visitar la abadía del Sacromonte granadino de la mano de su abad, don Juan Sánchez. Nuestra intención es acercarnos a unos hechos que convulsionaron una vez más las relaciones entre moriscos y cristianos a finales del siglo XVI. En la biblioteca contemplamos algunas de las reliquias y documentos que desataron la polémica. Se hallaron al derribar una torre cercana a la actual catedral. Entre ellos había un pergamino escrito en latín, árabe y castellano. Pese a estar fechado a principios de la era cristiana, anunciaba acontecimientos muy posteriores, como la venida de Mahoma y el cisma protestante protagonizado por Lutero. Más tarde, mientras nos dirigimos hacia las catacumbas de la abadía, el abad nos comenta que tan singular hallazgo fue certificado por un grupo de expertos entre los que figuraban 2 intelectuales moriscos.
Si nos adentramos en este lugar es porque esta misteriosa historia continúa aquí. Algunos años después del primer descubrimiento, en estas cuevas fueron encontrados varios discos de plomo con caracteres salomónicos, escritura empleada en época romana. En ellos se hablaba de la llegada a Granada de unos cristianos, discípulos de Santiago Apóstol. Entre estos se encontraba San Cecilio. Estos primitivos cristianos fueron martirizados y enterrados en las cuevas que ahora recorremos. Los discos se referían también a Santiago Apóstol como portador de un libro en árabe. Ello venía a sugerir que el apóstol hablaba dicha lengua e incluso que él mismo era árabe. Al mismo tiempo, en los pergaminos, aparecía por todas partes la estrella de David, símbolo judío. Las supuestas reliquias despertaron el interés de los doctores de la Iglesia, hasta el punto de que por esa causa fue erigida esta abadía. Sin embargo, en realidad, tales documentos eran falsos. Hoy ha quedado demostrado que todo fue una trama bien urdida por moriscos para demostrar que en el nacimiento del cristianismo intervinieron sabios árabes. Los libros plúmbeos se volvieron entonces en contra de quienes los idearon. Los hallazgos se convirtieron en pretexto para dar fe de que allí donde habían reinado tanto tiempo los musulmanes, la presencia cristiana era mucho más antigua. Se despertó así un enorme fervor popular que sobrevive hoy en la romería del Sacromonte en honor de San Cecilio, uno de los mártires que se convirtió en patrón de Granada. A pesar de la astucia con que fue ideado, el plan terminó en fracaso. Al intento de conciliación siguieron unos años donde la convivencia se hizo cada vez más difícil. Durante el último tercio del siglo XVI, los turcos, los mayores defensores por entonces del Islam, amenazan con dominar el Mediterráneo. Sin embargo, una alianza entre españoles y venecianos logra frenarlos en Lepanto. Los españoles son capaces de cualquier cosa con tal de debilitar al Imperio Otomano, incluso establecer una alianza con Marruecos, un enemigo tradicional, para detener su expansión al oeste de Argel. En Marruecos, y poco después de la intentona frustrada de los libros plúmbeos, se inició un nuevo episodio de la historia de los moriscos, aunque ahora muy lejos de la península ibérica. Esta nueva historia comenzó en 1578, cuando en la famosa batalla de Alcazarquivir, los marroquíes repelieron un intento de los portugueses de invadir su territorio. Tras la batalla, subió al trono marroquí el sultán Ahmad al-Mansur. Desde aquí iniciamos nuestro camino siguiendo los pasos de una impresionante expedición que organizó al-Mansur en 1590. A su mando iba Yaudar Pachá, un morisco granadino. Además de llevar tropas marroquíes, le acompañaban moriscos huidos de España tras la fracasada guerra de las Alpujarras. Yaudar tenía orden de conquistar el imperio Songhai, que se extendía por las márgenes del río Níger. Pero primero tenía que vencer al desierto. Tras cruzar la inmensidad del Sáhara, la mitad de los expedicionarios habían muerto. Ya hemos llegado a nuestro destino, las orillas del Níger, donde tuvo lugar una gran batalla. En Tomdibi se produjo el encuentro entre los dos ejércitos. Los Songhai superaban a la tropa de Yaudar Pachá en una proporción de 40-1. Pero mientras aquellos iban armados con flechas y lanzas, los de Yaudar contaban con mosquetes y arcabuces. Las aguas del Níger nos conducen a través del antiguo territorio conquistado por Yaudar a lugares en los que el oro era abundante, donde fluía un gran río que daba vida a todo cuanto tocaba. En estos lugares pensó firmemente Yaudar en crear un nuevo Al-Ándalus
del que él sería rey. Yaudar eligió como capital la ciudad de Tombuctú. Nunca se podrá saber si hubiera conseguido recrear un nuevo Al-Ándalus en este lugar tan alejado de su patria, pues a los pocos años Yaudar regresó a Marruecos por orden de su rey y nunca más volvió al Níger. Los descendientes de aquel grupo de moriscos y magrebíes fueron llamados Arma. Uno de los rasgos más característicos de los Arma es la arquitectura de sus viviendas. En ellas, la sobriedad de las construcciones propias del país queda marcada por influencias andalusíes y magrebíes. Estas influencias pueden apreciarse en ciertos detalles de ventanas y puertas, en un lujo al que no aspiran las viviendas normales de esta región. Con la desaparición de Yaudar Pachá, la idea de crear un nuevo Al-Ándalus fuera de la península se perdió para siempre. El último episodio de esta historia acaba en tragedia, la de más de 300.000 moriscos que fueron obligados a abandonar España entre 1609 y 1612. Los historiadores no encuentran una razón clara para que la decisión, que tarde o temprano había de producirse, tuviera lugar precisamente en esta fecha. Lo que sí está claro es que la medida afectó gravemente a la agricultura o a la artesanía, donde la contribución de los moriscos resultaba decisiva. Muchos campos y talleres quedaron abandonados durante décadas.